días. Mi nombre es Andrea Zambrano, mi expediente es HPS 201-00173 y hoy voy a hablarle sobre el caso que yo escogí para desarrollar. Esta vez estamos hablando de Karina Isabel Meléndez Castillo, una paciente femenina de 26 años, nació el 24/5 de 1997 en Barquisimeto, Estado Lara, es soltera, graduada de la universidad y está trabajando actualmente como empleada en una empresa como anfitriona. Es católica, reside en la urbanización La Puerta. Todos estos datos fueron suministrados por ella y no está referida por algún médico. Estamos hablando de una paciente femenina de edad cronológica de 26 años que asiste a consulta terapéutica sin acompañante por recomendación de su prometido, manifestando que posee falta de control de sus emociones. Relata específicamente: desde hace un tiempo, casi 3 años, tengo episodios de ansiedad. He lanzado objetos cuando esto pasa, celulares que son míos. Luego de que esto pasa, me frustro y me siento culpable. Esto con mi familia, siento que mi hermana, que es allegada a mis padres, mi mamá la compara conmigo y me hace sentir mal. Con mi pareja también he tenido esto, reiterando diferentes síntomas cada vez que siente molestia, como sudoraciones, intenso ritmo cardíaco, aceleraciones, ganas de gritar. Esto a ella lo llama como una crisis de angustia y siempre sucede cuando tiene rabia. También lanza los objetos a su alrededor y no se explica por qué o cómo pasa. Simplemente lo siento y actúa así. Empezamos desarrollando el área familiar. En su familia primaria está su madre, de nombre Carlota Castillo, una mujer adulta de 46 años. La paciente la describe como una persona de carácter fuerte, controlador y dependiente, organizada y muy impaciente. Es la menor de 2 hermanos. Es con la que tiene la relación más conflictiva debido a su carácter y forma de tratar a su padre. Menciona que ella, junto a su hermana y padre, la hacen sentir muy asfixiada dentro de su casa, por lo que se mantiene fuera de ella. Ya le resulta una situación repetitiva y monótona. Luego tenemos a su padre, de nombre William Meléndez, un hombre de 50 años de edad. La paciente lo describe como un hombre con rasgos de personalidad pasiva, que a veces suele actuar bajo presión de las personas que le rodean, es decir, su esposa y su hija mayor. Relata no ser demasiado cercana a su figura paterna, sin embargo muestra cierta preocupación hacia él y lo considera como una buena persona. Cuenta también que le tiene cierto resentimiento porque debido a él ha tenido que esforzarse laboralmente por tener cosas básicas como la educación desde muy joven. Ella misma relata en su verbatim, dice que me ha tocado serlo, porque mi padre no me pagó mis estudios. Desde muy joven he trabajado para comprarme todas mis cosas y salir adelante. Me duele que mi papá no me haya ayudado y a mi hermana sí. Señala con muchísima frustración. Me toca el corazón que mi papá haya sido así. Entre sus hermanos, la paciente menciona ser la menor de 3 hermanos, uno femenino y uno masculino. La hermana mayor, que es Catalina, tiene 32 años, vive aún con sus padres y la paciente dice que mantiene una buena relación, pues no pelean ni discuten, tienen bastante comunicación. Sin embargo, menciona que no puede confiarle secretos porque se los cuenta a su madre y mantienen las mismas actitudes de orden y control que la progenitora. El hermano siguiente, que es el del medio, Wilmer, de 28 años de edad, está fuera del país, por lo que no mantiene contacto con él. Entre otros familiares, pudo comentar la existencia de su abuela, Marta, quien murió a la edad de 85 años, cuando la paciente apenas tenía 7 años de edad, y la recuerda con mucho afecto, pues manifiesta que fue la única persona que se interesó en ella cuando estaba pequeña. Sin embargo, no conoce la historia de su abuelo, solo sabe que falleció mucho antes de que la paciente naciera. También menciona vagamente a un hermano de su madre, su tío Ángel, de 40 años de edad, que tiene un hijo, Samuel, de 18 años de edad actualmente, y su esposa Cristina, de 37 años, quienes solían vivir con su abuela. Expresa que son muy buenas personas, aunque Ángel
tiene trastorno obsesivo compulsivo diagnosticado, por lo que era un poco difícil convivir con él, pero lo recuerda como alguien cariñoso y amable. No obstante, no tiene contacto con ellos desde que ella cumplió los 18 años. El ambiente familiar durante la infancia. Menciona que sus padres están casados, siempre estaban casados y habitan bajo la misma casa, pero no tienen una relación cercana de esposos. Según expresa, desde que tiene uso de razón, sus padres se han relacionado de la misma manera, distantes. En la familia secundaria, la historia marital, la paciente no está casada, sin embargo está comprometida con una persona masculina de 30 años de nombre Cristian Romero, con el que cohabita actualmente y posee planes de vivir juntos y construir una familia. Manifiesta que discute constantemente por el aspecto financiero. Siente que toda la carga de proveer en su casa está puesta en ella, debido a que Christian no posee un flujo de dinero constante ya que ha invertido en negocios personales de restaurantes, lo que le indigna y le molesta a la paciente, pues le hace recordar cómo fue su padre con ella. Siente que él se cohíbe del tema económico y eso le genera muchísima rabia, enojo y cuando la enfrenta lo hace de manera agresiva, con groserías y vulgaridades. Luego siente la culpa e intenta repararlo. Actualmente es con la única persona que intenta controlar esos ataques de ira. No obstante, manifiesta que le irrita ver a Christian sentado sin hacer nada. Comienza a sentir la necesidad de ponerle a hacer algo bajo su orden, control y le enfada que tarde en hacerlo, aunque muchas veces considera que no hace las cosas perfectamente. Y bueno, hijos no posee. Por este lado vamos a presentar el genograma, donde se relata lo anteriormente expuesto. En la historia de vida, en su desarrollo infantil, la paciente manifiesta presentar una niñez relativamente normal. Sin embargo, menciona recuerdos relacionados a su padre. En su verbatim, ella dice: desde que me acuerdo, mi papá no ha sido organizado en el tema financiero. Ha perdido negocios como independiente y eso ha influido en la economía del hogar, generando fuertes y reiterados conflictos con mi madre y pues también con mi hermana, que entre otras cosas se ha aliado con mi mamá para quitarle bienes a mi papá y dejarlo prácticamente sin nada. Y eso me entristece a pesar de no ser cercana a él. Por otro lado, menciona que con su hermana presenta un vínculo especial muy unido porque cuando ambas eran pequeñas, Karina ayudaba a su hermana Catalina a entrar a escondidas cuando solía con sus amigos a tomar alcohol y a consumir drogas. Y cuando sus padres se enteraban, terminaban golpeando violentamente a Catalina. De igual forma, la paciente manifiesta que ella solía interferir en estas discusiones y en estos actos de violencia para que no siguieran lastimándola. Sin embargo, terminaba siendo golpeada de la misma forma violenta. En la adolescencia, confiesa haber sufrido muchas críticas y bullying en la escuela por ser la persona más aplicada en su clase y tener sobrepeso, por lo que le desencadenó a la edad de 15 años síntomas como reflujo y vómitos frecuentes provocados por temas de alimentación y dieta para no ser gorda. Sentía mucho rechazo. Menciona que apenas pudo, decidió ir al gimnasio y operarse para una liposucción. Deseos que exacerbaron cuando terminó la relación tóxica que vivía para aquel tiempo con su expareja, Javier, de 28 años actualmente, quien le dejó grandes secuelas en su autoestima por la violencia y abusos que vivió, además del aborto inducido que le obligó a practicarse para interrumpir el embarazo. En el área educativa relata que siempre ha destacado por ser muy aplicada en clases, tener muy buenas calificaciones, siendo de esta forma desde la escuela hasta la universidad. Menciona ser una persona muy centrada, metódica y organizada con sus objetivos y en su vida personal. En la parte de psicobiografía, como historia médica, la paciente no menciona detalle sobre su operación de liposucción. Sin embargo, menciona que presenta afectaciones en el colon cuando tiene problemas, discusiones, lo que le hace consumir ciertos alimentos específicos y
comida balanceada, además de presentar reflujos que le llevan a inducir el vómito algunas veces. No obstante, no menciona algún tipo de preocupación o angustia excesiva por estas alteraciones fisiológicas. De hecho, habla con interés del tema, con desinterés del tema. En los antecedentes psicológicos psiquiátricos personales, la paciente manifiesta creer que su problema comienza porque más joven, cuando era una niña, era una persona con una personalidad complaciente o sumisa. Es decir, ella simplemente enmudecía y permanecía en silencio cuando sus padres o exparejas abusaban física o emocionalmente de ella. Y ahora quiere resolver sus problemas de manera distinta. Dice que, de acuerdo al verbatim, quiere retomar mi vida y tener tranquilidad. Muestra indicios de que los acontecimientos que están desencadenando estas crisis de angustia es la comparación que su madre realiza constantemente entre ella y su hermana mayor, su situación de encierro y de asfixia en su casa, y el tema económico y matrimonio en su relación de pareja. Pues, de acuerdo a lo que ella misma relata, siento que yo he venido asumiendo todo en ese aspecto, así como también por el hecho de que a pesar de que estamos comprometidos, no me ha pedido matrimonio. Siento y ha manifestado que no es algo que sea su prioridad o que defina el valor de la relación. Pero a mí sí me importa y quiero casarme con él. Me entristece que aún no pase y trato de entrar en una discusión, pero siento que esa rabia sale de algún modo. Dice también, frente a situaciones cotidianas tiendo a exagerar, no me controlo y reacciono de modo poco asertivo. Es decir, que cuando toman sus cosas o desordenan su habitación, se enfurece en sobremanera. También cuando su mamá entra sin permiso en su espacio. Sin embargo, no muestra signos de buscar manejar la situación de sus ataques de ansiedad en su entorno familiar. Al contrario, a pesar de que la culpabilidad se presenta luego de ello, manifiesta tener cierto poder y control cuando se enfada y grita sus quejas, pues siente que es finalmente escuchada. Y ante estas situaciones, expresa tener sueños en los que provoca un incendio en casa de sus padres y los visualiza a ellos y a su hermana calcinados. Comenta que en el sueño no siente nada de culpabilidad y hasta una satisfacción por hacerlo. Pero admitió sentirse extraña al tener ese sueño y que estaría muchísimo mejor si se alejara de ellos, pues, de acuerdo al verbatim, ya no soporto más, estuve pensando y ya no quiero más tratar de resolver las cosas con ellos, porque es algo que sé que se va a repetir siempre. A diferencia de que con su pareja, con el que intenta evitar reaccionar de manera impulsiva y gritar, con temor a que termine alejándose de ella, se toma su tiempo para calmarse. Del área social, la paciente manifiesta que no se consideraba ni se considera una persona sumamente sociable. De hecho, su pasado en la escuela y la relación tóxica con su anterior pareja disminuyeron su autoestima y sus habilidades sociales. Sin embargo, se caracteriza en sí misma como una persona muy selectiva con sus amigos, por lo que sopesa tener amigos sociales y reales. En el área sexual, habla sobre sus relaciones amorosas. Confiesa no haber sido de muchas parejas y haber estado vinculada en una relación con mucha violencia sexual y física, lo cual la avergüenza y le hace sentir culpable por ello. Dice recordar todo lo que vivió con su expareja, expresándose con angustia y como un recuerdo demasiado doloroso. En su verbatim, ella dice, con mi ex sufrí mucho, me golpeaba y muchas veces abusó de mí. Él consumía drogas y se volvía loco. Se llegó a convertir en un celotípico. Al principio no fue así, aunque no sé si es que no quise darme cuenta o sostuve esta relación tan tóxica para no estar sola. En la actualidad es consciente de que los conflictos sexuales y de confianza que haber pasado por esta situación le ha traído. La paciente señala creer que haber pasado por este trauma hace que trate mal a su pareja actual, a pesar de que es consciente de que son personas distintas. Relata, en lo sexual yo estoy ahí, pero no es fácil para mí tener relaciones sexuales o ser seductora. Me cuesta, me bloqueo a veces. Él parece no notarlo, pues trato de satisfacerlo en todo.
Es que de verdad recuerdo mucho el trauma por lo que pasé con mi anterior pareja. Pensar en eso me da mucho miedo, pánico y ansiedad. Es como si reviviera cuando él me tomó la fuerza. A pesar de ello, manifiesta que la relación con su prometido actual le dio un nuevo aire, considerándolo como el hombre que ella se merece, la ama, la respeta y la valora. Aunque al principio sentía desconfianza de entregar sus sentimientos, ahora posee planes para vivir junto a él. En el aspecto laboral, la paciente relata alegremente que se centra en el valor que ha dado a su autosostenimiento e independencia para cumplir sus metas, como haber finalizado la universidad gracias a su trabajo, dedicación y esfuerzo. A nivel laboral, se siente tranquila y satisfecha con su trabajo, caracterizándose por ser organizada y cumplir puntual y correctamente con sus tareas. Sin embargo, expresa sentir mucha angustia y temor frente a sus superiores cuando debe asumir como anfitriona de eventos en la empresa para la que trabaja o en reuniones donde debe hacer uso del inglés. Relata específicamente, ahora siento que he logrado grandes cosas, sobre todo a nivel laboral. Me he esforzado mucho para estar donde estoy y he sido muy independiente. Me ha tocado serlo, porque mi padre no pagó mis estudios. Desde muy joven he trabajado para comprarme todas mis cosas y seguir adelante. Se considera en el aspecto laboral una persona autosuficiente y capaz de hacer su trabajo correctamente sin ayuda de nadie, dedicándole toda su atención hasta finalizar. En el aspecto psicológico, en la parte de actitudes a sí misma, presenta ser muy cuidadosa en su aspecto personal. Indica ser muy exigente y meticulosa en sus actividades. Tiene una rutina de cuidado personal diario que le causa irritación si no la completa correctamente o no tiene tiempo para hacerla. Manifiesta que se regaña a sí misma constantemente después de gritar, llorar, romper o lanzar las cosas cuando se siente bajo estrés, bajo presión o con ira. Existe el autorreproche constante cuando se da cuenta que actúa como su madre, pues confiesa que la actitud de su madre no es algo que no tolera. Sus actitudes morales y religiosas, que a pesar de que se considera católica, no va frecuentemente a la iglesia, pero le molesta cuando las personas de otras religiones se refieren de manera irrespetuosa a la suya. Mantiene alabanzas a Dios cuando se le indica y reza cuando es necesario. La injusticia o lo que no le parece correcto dentro de su moral le causa un estado de ira profundo al que le cuesta ser consciente. Entre sus estados de ánimo se siente constantemente tensa, con inclinación a cuadros depresivos en los que siente demasiado caos en sí misma. Cuando presenta sus ataques de angustia, expresa demasiada ira. Entre sus actividades extras e intereses, no manifiesta realizar actividades extras, además de su trabajo, pasar tiempo fuera de casa para tomar aire y alejarse de su entorno familiar. Sin embargo, muestra interés en organizarse meticulosamente, pues eso la hace sentir en calma y en control. No manifiesta tener fantasías fuera de lo común, sin embargo, comenta que desea vivir tranquila sin sus ataques de angustia. Como patrón de reacción hacia el estrés, ella manifiesta que grita, verbaliza groserías, vulgaridades, lanza objetos, golpea las paredes, ataque de llanto, frustración, culpa por sus reacciones, dolor físico, respiración y ritmo cardíaco acelerado, sensación de pánico y ansiedad. Esto ha mostrado un mecanismo de defensa en el que suele procurar el desplazamiento y la formación reactante. En el examen mental, como presentación, ella se ve como una paciente femenina de edad cronológica de 26 años, estatura aproximadamente de 160 metros, de cabello negro y largo, tez blanca, muy pálida, vestida formalmente como si fuera a trabajar, pero sin dejar de estar acorde a su edad, con zapatos bajos y cómodos. Luce un poco más joven que su edad, tiene ojos marrones grandes, va ligeramente maquillada y con pocos accesorios. En la actitud ante la entrevista se presentó calmada y flexible, aunque su expresión facial denotaba angustia y temor. Al principio se mantuvo en una posición corporal recta, tensa, pero a medida que pasaba la hora y seguía su verbatim, se relajaba notablemente, pero sin perder
su posición de espalda recta, siendo cuidadosa con ello. Se alisó el cabello y la ropa múltiples veces durante la sesión mientras hablaba, pero nunca perdió el orden de lo que decía. No dudó en contestar preguntas realizadas, aunque fueran demasiado personales. Como nivel de conciencia, se muestra lúcida, responde a las preguntas con coherencia y sin vacilación, aun si no está segura de cómo responder. Es capaz de percibir y discriminar estímulos externos. También demuestra mantener la atención a las preguntas que le hacen, manteniendo una conexión entre una idea y otra en su verbatim. Contesta correctamente a las preguntas y reconoce el día de la semana, mes y año en el que estamos. Reconoce el espacio donde se encuentra, identifica las calles, nombres de los lugares, por lo que se constituye que es consciente del por lo que se concluye que es consciente del tiempo y espacio actual. En cuanto a su memoria a largo plazo, evoca y narra episodios de su vida, añadiendo y enfatizando en los detalles. Recuerda con malestar experiencias asociadas en relación a sus padres, niñez, adolescencia y su relación amorosa pasada y actual, y en cuanto a su memoria a corto plazo, recuerda hechos y sucesos ocurridos durante las semanas y días, no presentando anomalía alguna, pues se muestra ser demasiado detallista al momento de hablar. Su lenguaje presenta un discurso lógico y coherente, variable entre un tono bajo y frágil y otro en el que expresaba mucha ira frente a hechos que le afectaban emocionalmente. Mantiene una expresión adecuada y fluida. Evidencia un pensamiento abstracto, coherente, con la capacidad de análisis y síntesis. También capacidad de iniciativa e inteligencia intrapersonal. Mantiene el juicio conservado y es consciente de la realidad, con capacidad de introspección y reflexión. La afectividad mantiene dificultad para controlar los impulsos y emociones en los que lo que le impide responder de manera asertiva frente a situaciones cotidianas, el estrés o bajo presión. Como sensopercepción no presenta alteraciones en ese aspecto. Se encuentra en estados adecuados, pues discrimina y reconoce la calidad y cualidad de todos los estímulos, tanto visuales, auditivos, olfativos y táctiles. No presenta ninguna anomalía en sus movimientos corporales. Mantiene un movimiento frecuente y repetitivo en sus piernas y suele tocarse constantemente sus manos cuando relata algo que le causa mucha angustia e ira. De igual manera, el hecho de tocarse mucho el cabello, alisárselo, y de igual forma la ropa. Como exámenes complementarios, se realizó el cuestionario de creencias obsesivas y en la evaluación multiaxial, en el eje 1, que es trastornos clínicos, se llega a la conclusión de que no tiene ningún trastorno clínico. En el eje 2, con trastorno de personalidad o retraso mental, se llegó a la conclusión de que presenta trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Como criterios del diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, es un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia, que empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. No posee enfermedades médicas, como se indica en el eje 3. En el eje 4, por problemas psicosociales y ambientales, están por problemas relativos al grupo primario de apoyo, que es la familia. Y como evaluación global del eje 5, se muestra una escala en 55, que se indica síntomas moderados, crisis y angustias ocasionales, conflictos familiares o conyugales, con dificultades familiares y de relación. Como impresión diagnóstica, se presume que la paciente Karina Isabel, de 26 años, padece el trastorno de obsesivo-compulsivo de la personalidad, cumpliendo 5 de los 8 criterios establecidos para el diagnóstico de dicho trastorno. Desde la perspectiva del psicoanálisis de Horney, el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad puede ser visto como una forma de defensa contra la ansiedad básica, la cual Horney define como una sensación de inseguridad y vulnerabilidad que se desarrolla en la infancia
como resulta la falta de amor y atención de los padres. Por lo tanto, la paciente, en lugar de enfrentar sus sentimientos de inseguridad, desarrolla rituales y comportamientos compulsivos que le dan una sensación de control y seguridad. Como plan de acción o intervención, primeramente se inicia con la entrevista inicial, que se realiza una evaluación integral de la paciente, donde se incluye una exploración de sus relaciones familiares y su historia de vida, junto con las relaciones actuales y el contexto socioeconómico y cultural en el que vive. Además de ello, se realiza una evaluación clínica detallada para identificar los síntomas específicos del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y para determinar la gravedad del trastorno. También se evalúan los mecanismos de defensa que esta persona, Karina, utiliza y cómo estos afectan su vida diaria. Como siguiente paso en el plan de acción, se sugiere se va a mantener la psicoterapia. Que trata de que posteriormente a la identificación y gravedad del problema, se procede a realizar la terapia psicológica basada en la teoría de Horney. Horney propuso una forma de terapia enfocada en ayudar a los pacientes a avanzar paulatinamente en el camino hacia la autorrealización a partir de su yo real. Es decir, se centra en ayudar a las personas a identificar y superar sus patrones del pensamiento y comportamientos negativos desarrollados como respuesta a sus experiencias tempranas que le impiden alcanzar su potencial. Se quiere enfocar en los mecanismos de defensa para identificarlos y superarlos y de esta forma desarrollar estrategias más efectivas para lidiar con sus ataques de angustia, ansiedad y estrés. El autoconocimiento debe ir acompañado de una experiencia emocional. La paciente debe conocer y ser consciente de cómo funciona su orgullo, su imagen idealizada, la búsqueda neurótica de la gloria, el odio a sí misma, su deber autoimpuesto, el distanciamiento de sí misma y sus conflictos. Por lo tanto, esto se realizará a través de la asociación libre, donde se le pedirá a la paciente verbalizar todo lo que se le ocurra, por más trivial o embarazoso que sea, incluyendo los sentimientos que puedan surgir a través de estas asociaciones. Para finalizar, como recomendación, al ser un proceso a largo plazo que requiere tiempo y dedicación psicólogo-paciente, se recomienda a la paciente acudir adecuadamente a la intervención de psicoterapia. Además de ello, por su problema que ha manifestado del colon, se recomienda asistir a su médico de cabecera para descartar o tratar problemas fisiológicos. Y al ser consciente de sus ataques de angustia, se le incorporan algunos ejercicios de respiración y relajación para intentar controlarlos. Eso fue todo. Muchas gracias.